Ayer, una luz muy potente, de muchísimos colores, iluminó la Biblia que tengo. Y entonces esto es lo que mostró, que este es el libro de Dios. Y ya puedo buscar un montón de seguidores, porque es que esa luz resplandeciente de muchos colores es bastante... no sería creíble, ¿no? Una cosa así, que hubiéramos recibido la Biblia así como el que recibe por globo algo que cae del cielo, ¿no? Ahí está. Esa no ha sido la forma, sino que la composición de la Biblia ha sido de otra manera. Los libros apócrifos o deuterocanónicos. La Biblia católica romana tiene muchos más libros en el Antiguo Testamento que la Biblia, como ya sabéis, protestantes. Estos libros son conocidos como libros apócrifos o deuterocanónicos. La palabra apócrifo significa escondido, oculto, mientras que la palabra deuterocanónico significa segundo canon o segunda orden. No tiene el mismo valor que el canon de segunda importancia. Y eso lo dicen los católicos, de que los católicos le dan más prioridad a los libros canónicos, los 66 libros, que a los otros que no son canónicos, pero que ellos le dan plena validez. O sea, le dan como inspirados por Dios, pero como de segundo orden, no tan importantes como nosotros. La nación de Israel trató a los libros apócrifos o deuterocanónicos con mucho respeto, pero nunca los aceptó como libros verdaderos de la Biblia hebrea, nunca. La Iglesia cristiana primitiva debatió la situación de los apócrifos o deuterocanónicos, pero los cristianos primitivos apenas aceptaron ni se tomaron en cuenta. El Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento cientos de veces, pero en ninguna parte cita o alude a cualquiera de los libros apócrifos o deuterocanónicos. Aparte de que los libros apócrifos o deuterocanónicos hay errores probados, hay contradicciones, etc. Los primeros cristianos realmente tampoco los aceptaron. Además, los libros apócrifos o deuterocanónicos enseñan muchas cosas que no son verdad y tampoco son históricamente precisas. Hay muchos errores históricos. Si bien muchos católicos aceptaron previamente los apócrifos o deuterocanónicos, la Iglesia Católica Romana oficialmente los añadió en el Concilio de Trento sobre 1546. Aunque ya figuraban con anterioridad en la Septuaginta, ¿sabéis? Pero ya estaban antes, pero de manera oficial se dan en el Concilio de Trento en 1546. La razón de por qué en esa fecha es porque fue una respuesta a la Reforma Protestante, decretando que quienes no aceptasen serían anatema, porque los protestantes solamente aceptaban los 66 libros inspirados por Dios, y por eso mismo los católicos instruidos establecen una diferencia entre los 76 de su Biblia. Los católicos les llaman a los 66 canónicos, sobre lo que no hay duda, y a los 7 restantes deuterocanónicos, de segundo orden, pero inspirados y válidos también. Pero en 1500 y pico decretan dogma porque los protestantes habían sacado sus 66 libros y como presión, el que no creyera, palo, ¿no? ¿Sí? Yo tocar un poco el libro de los Macabeos y se ve que no tiene el Espíritu Santo. Sí, exactamente. No te llena, no. Esa es una de las razones que luego diré cómo se catalogaban o en qué razones se tomaban para aceptar, ¿no?, un determinado libro, y es una de esas razones. Es lo que
Los apócrifos o deuterocanónicos respaldan algunas de las cosas que la Iglesia Católica Romana cree y practica, las cuales no están de acuerdo con la Biblia. Creo que, bueno, he pasado un poquito comentar. La Septuaginta se llama así por el número de sus traductores. Mencionaba antes la Septuaginta. Se estima que estuvo en torno a 70, aunque parece que fueron 72. La orden de traducir dichos textos provino del rey Ptolomeo II Filadelfo, gobernador en Egipto en el año 285 a 246 a.C., por lo que se ha pensado que la finalidad de aquella traducción fue proporcionar un compendio de textos sagrados judíos a la legendaria Biblioteca de Alejandría, la cual fue impulsada y notablemente mejorada bajo el auspicio de este rey, que amaba las artes y las ciencias hasta el punto de ser uno de los más grandes mecenas de la época. Y ahí, en la Septuaginta, ya empezaron a figurar los libros deuterocanónicos, como 200 años antes de Cristo. Y ahí, o sea, realmente no en el 1500 no está, sino que empezaron antes. Los apócrifos o deuterocanónicos respaldan algunas de las cosas que la Iglesia Católica Romana cree y practica, las cuales no están de acuerdo con la Biblia, como vosotros sabéis. Ejemplo de ello están en las oraciones por los muertos, peticiones a los santos, en el cielo por sus oraciones, adoración a ángeles, ofrenda de limosna, expiatoria por los pecados. Algunas cosas de las que dicen los apócrifos o deuterocanónicos son verdad y correctas. Sin embargo, debido a los errores históricos y teológicos, estos libros deben ser vistos como documentos históricos y religiosamente creíbles, y no como la inspirada y autoritativa palabra de Dios. Aquí hay algunos ejemplos del Antiguo Testamento, cuáles son algunos de ellos. Destacar los que están en círculo rojo figuraban en la Septuaginta, que en el Concilio de Trento fueron aceptados. Pero hay muchos más: Carta de Jeremías, Macabeo, Cuarto de Macabeo. Curiosamente, Macabeos no está dentro de la lista que la Iglesia Católica toma como deuterocanónico, ni estaba tampoco en la Septuaginta. Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, primero de Macabeo y segundo de Macabeo sí estaba. No estaba la tercera y la cuarta. En fin, hay mucho más títulos, pero la Iglesia Católica solo aceptaba estos 7 como canónicos. Si nos vamos al Nuevo Testamento, veremos aquí otros títulos, como Protoevangelio de Santiago, la Asunción de María, la Navidad de María. A partir del siglo II, los Hechos de Pablo, los Hechos de Pedro, los Hechos de Andrés, los Hechos de Tomás. Aquí hay patrón, pues si ponemos los Hechos, hay los Hechos de los Apóstoles, ¿no? En fin, ahí tenéis una muestra. A partir del siglo II, del siglo I al 7, del siglo I al 4, otros del siglo II. Para que veáis, todos los, pero en cambio la Iglesia Católica nunca los aceptó y generalmente nadie los ha aceptado, pero están ahí. Libros canónicos. La definición de canon es interesante. La palabra canon viene de la raíz que significa caña, en hebreo gane, y en griego canon. La caña se utilizaba para medir y eventualmente llegó a tener significado de norma. Y según, como dice Orígenes, regla de fe, la norma por la cual hemos de evaluar y medir. Uno de los significados de la palabra, como veis ahí, es la de caña o trozo de madera que se emplea para medir. De ahí que la palabra canon llegara a referirse a los criterios que se emplearon para identificar los libros inspirados por Dios y posteriormente señalar los 66 que cumplirían dicho criterio. Un aspecto difícil para determinar el canon bíblico es que la Biblia en sí misma no nos da una lista de los libros que deben integrarla. Hubiera sido fácil, Jesús hubiera dicho: oye, pues todos estos libros son inspirados por Dios, estos no. O simplemente hubiera dicho: estos son los que son inspirados por Dios. Hubiera sido muy fácil, ¿no? Pero no lo hizo, no sabemos por qué, pero no lo hizo. El determinar el canon fue un proceso
hecho primordialmente por los rabinos judíos y los eruditos, y más tarde por los primeros cristianos y aceptados por la Iglesia. Finalmente fue Dios quien decidió cuáles libros pertenecían al canon bíblico. Un libro de la Escritura pertenece al canon desde el momento que fue inspirado por Dios. O sea, eso es la realidad. Era simplemente una cuestión de que Dios convenciera a sus seguidores humanos sobre qué libros deberían ser incluidos en la Biblia. Y en ese proceso, Dios estaba activo, controlando y cuidando de que realmente se decidieran aquellos que eran los que Dios tenía planeado. ¿Cómo y cuándo fue integrado el canon de la Biblia? Comparado con el Nuevo Testamento, hubo muy poca controversia sobre el canon del Antiguo Testamento. Los creyentes hebreos reconocieron los mensajes de Dios y aceptaron sus escritos como inspirados por Dios. Es innegable que hubo algún debate sobre el canon del Antiguo Testamento. Sin embargo, para 250 años antes de Cristo, hubo casi un acuerdo unánime sobre el canon de la escritura hebrea. Sí, que básicamente no ha habido ninguna discusión sobre esto. Si nos vamos al Tanaj judío, se llama protocanónico a todos los escritos admitidos en el Tanaj hebreo. Hacia el año 70 de la era cristiana, un grupo de fariseos que habían escapado del asedio de Jerusalén en el año 70 se reunieron en Yamnia, Israel, y fundaron una escuela. Hacia el 95 de la era cristiana llegaron a un consenso sobre la lista o canon de los libros hebreos que serían parte del Tanaj judío, del Antiguo Testamento, quedando establecidos así el llamado canon palestinense o de Palestina, para la mayoría de los judíos de habla y cultura hebrea. A principios del siglo II de la era cristiana, aunque aparentemente se aceptaba que fue formado para el año 400 a.C., realmente el canon del Antiguo Testamento no se formó en Yamnia en el siglo II, sino que 400 años antes ya se aceptaba que estaba formado. Simplemente en esa fecha se reconoce, como sugiere el historiador romano Flavio Josefo en Contra Apione 1.8, escrito 1100 años antes de Cristo. Hay un texto que lo avala esto. Entonces, pero en el siglo II, en Yamnia, cuando ya se decreta, se formula y se decide que es el canon judío, el Tanaj. El canon palestinense significó el rechazo de una serie de textos que el grupo de maestros judíos de habla griega habrían incluido en el canon alejandrino o Biblia de los 70 en los siglos II y I antes de Cristo. O sea, se forma el canon de los libros hebreos, pero 2 siglos antes y uno antes empiezan a incluir otros libros, los que llaman deuterocanónicos. El canon alejandrino hoy sigue siendo utilizado por la escuela rabínica de Alejandría. O sea que hay todavía grupos que aceptan el canon alejandrino en el que van incluidos los libros que fueron incluidos en la Septuaginta. Si nos vamos al canon católico, fue en el Concilio de Roma en el año 382 cuando la Iglesia Católica instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70. Esta versión fue traducida del griego al latín por San Jerónimo, lo que conocemos como la Vulgata, por encargo de la Iglesia, y es a lo que hoy entonces se llama como la primera Biblia realmente que existió, en la que iban el Antiguo Testamento y todos los libros juntos. Prácticamente es la primera Biblia, la Vulgata. Posteriormente, los concilios regionales, el tercero de Hipona, 393 después de Cristo, el de Cartago, 397, y el cuarto de Cartago, de 419, en los que participó San Agustín, aprobaron definitivamente dicho canon. En el año 405, esta lista
fue enviada por Inocencio al obispo Exuperio de Tolosa, en la Galia, hoy Francia, donde aparece el canon bíblico con los 73 libros ya existentes. Aunque en el Concilio de Trento en 1546 se fija el canon de la Iglesia Católica declarándolo dogma, como respuesta, como he dicho antes, a la Reforma Protestante que solo aceptaba 66. Pero la formación ha sido muchos años antes. De hecho, cuando ni siquiera existía la Iglesia Católica como tal, la Iglesia Universal. Sí que vemos que es en el año 382 cuando ya se está terminando de formar el canon. Y posteriormente, en los años siguientes, de manera que en 419 ya prácticamente el canon está formado. Pero eso hasta 1500 cuando se reconoce y se le dice dogma. Pues hay que entenderlo por qué, ¿no? Nos vamos al canon protestante, surge del Concilio de Roma del año 382, cuando la Iglesia Católica Universal, no romana en ese tiempo, junto al Papa San Damaso I, instituyeron el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento, similar a la de Atanasio y a los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70, pero no incluyendo los libros que el Tanaj hebreo no incluía, con lo que se quedaban en 66. Los concilios, vamos a la pregunta, ¿cómo incluían o de qué manera hacían la selección de qué libros incluir y qué libros no? No es sencillo, ¿verdad? Nosotros no podemos participar en decir este sí, este no. Había una serie de cuestiones, como por ejemplo, los concilios se basaron en algo similar a los siguientes principios para determinar si un libro del Nuevo Testamento era realmente inspirado por el Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento hemos comentado que prácticamente no había habido ninguna discusión sobre cuáles eran. No, que el otro día me vino mi hijo hace 3 semanas o así y me dice, mamá, tengo que estudiar el cántico de Judí, que está en la Biblia. Y yo, ¿Judí? Y yo, sí, me ha dicho la literatura de música que está, la de música, de historia de música que está en la Biblia. Ya como lo acordé, yo digo, estos son los libros de esto, digo, son apócrifos deuterocanónicos. El canto de Judí, que por lo visto un famoso compositor de aquella época hizo una música que se llama El canto de Judí, sí. y acordaron que está en la Biblia, que es Judí la que está en la Biblia. Digo, mira, es lo mismo. Sí, pero en la Biblia católica. Claro, yo cuando me dijo eso, y aún ni siquiera, porque la Iglesia Católica lo diferencia, los deuterocanónicos y los apócrifos. Los deuterocanónicos, aquellos aceptados del Concilio de Trento, y los apócrifos, los otros, los más malos. Entonces, las cosas que se barajaron para aceptar un libro o no fueron, primero, el autor fue un apóstol. Si fue un apóstol, no había ninguna duda. O tuvo estrecha relación con un apóstol, como algunos de los casos, como Lucas. Personas que no estuvieron con Jesús, pero estuvieron muy relacionados con algunos de los apóstoles, por lo que el libro se acepta. El libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo, en aquel tiempo, por la mayoría de cristianos. Hubo algún tipo de rechazo en el primer siglo por parte de los cristianos. Eso era importante, porque eran los inicios cuando, digamos, que ya estaba fresco, ¿no? No vale que en el siglo V diga, este no vale, este sí vale. No entra en el juego. Entonces, el libro ha sido aceptado por la mayoría de los creyentes de aquel tiempo. El contenido del libro es una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa, lo que estaba diciendo. El contenido realmente suena muy raro, suena a fantasma cosas raras, o realmente suena al Evangelio. Este libro contiene evidencias de alta moral y valores espirituales que reflejan el trabajo del Espíritu Santo, lo que comentaste, ¿no? Entonces, si reúnen esas cosas, pues fueron los principios que se usaron para aceptar. Seguramente habrá más cosas que poner, pero este es un poco lo simplificado de esto. De nuevo, es importante recordar que la Iglesia no determina el canon, ni los concilios. Fue Dios que determinó el canon y que utilizó
pues, a los cristianos de aquel tiempo para determinarlo, y que gracias a Dios pues están los libros que tenemos hoy. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Hoy ha sido un poquito más corto, hay pocas diapositivas, como me decía Emiliano, a lo mejor habrá que buscar alguna más. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que os pueda aclarar, si se ha explicado más o menos bien. Yo acabo de pensar creo que son dos pasajes de Mateo que están discutidos. ¿Cómo? Creo que hay dos pasajes, creo que es de Mateo, que están como discutidos, de que no hay un acuerdo y que siempre en el margen hay como algo que dice que está discutido entre... Sí, ya eso es otro tema, la crítica textual tiene tela marinera porque a veces hay errores, hay cosas como por ejemplo, ahora se ha corregido, pero en la Biblia antes se hablaba en un pasaje que Josías tenía 8 años y en otro pasaje que tenía 18, y eso era claro un error textual al copiar. Entonces ya las Biblias hoy, eso por ejemplo, lo han corregido, ya tanto en un pasaje como en otro hablan de Josías como un rey que con 18 años cuando llegó al trono. Entonces hay pequeños errores, pequeñas cosas que entran dentro de la alta crítica, pero si miramos el porcentaje es tan pequeño que la base sigue intacta. En un 95% en la escritura no tiene contraindicaciones, ni es incorrecta, ni se contradice. Y las pequeñas cosas son deletreos, formas de expresión y demás, porque hay que entender que el hebreo y el griego son idiomas muy ricos. No pasaría lo mismo con el inglés, porque no tiene tanto que sacar. Pero era como dos pasajes que no estaban incluidos en los primeros textos y que se añadieron más tarde y por eso hay una discusión. Sí, y hay Biblias donde se menciona este texto no se ha incluido o están en los manuscritos originales, pero eso ya es entrar un poco en la crítica textual, que tiene mucha amiga tema y que hablar, pero realmente esas son muy pocas cosas como para echar por tierra el valor de la Biblia y de la canonicidad de la Biblia, porque son pequeñas cosas que hay dudas o que por errores de copia, porque es muy complicado como los judíos han hecho las copias de la Biblia a mano, no había como los ordenadores, y una vez que se copiaba una escritura, la antigua se eliminaba, no se guardaba una copia. ¿Por qué? Porque ellos creían que hacían las copias con tanta calidad que la antigua no la conservaban, la destruían, y de hecho contaban las líneas, contaban de un lado a otro los renglones, comparaban y si había algún error, la volvían a hacer de nuevo. Si es que yo no creo que nadie así sería capaz de hacer como ellos, copiando con esa fidelidad la escritura. Entonces, yo digo, entrar en comentar cosas de esas sería hablar de crítica textual, cosa que es un poco más complicado. Yo he leído algún libro sobre esas cosas, pero ya resulta un poco más complicado hablar sobre esto y más ahora sin un texto y sin buscar los pasajes. Hay algunos, pero son muy pocos. Un poco en lo que está diciendo y en lo que le está diciendo. Él ha dicho el 95% de la escritura, en realidad... El 99% a lo mejor. Eso es. En realidad todos los eruditos coinciden en señalar que el 99% de la escritura es exactamente lo que se escribió en el original y que no se conserva. Se conservan los manuscritos antiguos, originales no se conserva ninguno. Y hay algunos escritos, efectivamente, que no todos los eruditos se ponen de acuerdo. No significa que no se hayan escrito, significa que no todos están de acuerdo. Por ejemplo, el texto donde se ve la mujer adúltera, ese texto en Juan, no todos están de acuerdo en que ese texto sea original, porque en otras versiones del siglo posteriores al siglo I no aparece, pero no significa que no apareciera en otro. Entonces no hay un consenso, pero tampoco hay, digamos, una división de opinión en ese sentido, o una seguridad. Algunos lo dan por hecho
y otros no damos por hecho, que ese texto de la mujer adúltera estuviese. Pero no todos están de acuerdo en que no aparece, ni mucho menos. Hay otro texto, el Evangelio de Marcos, el capítulo 16 de Marcos, a partir de la mitad del versículo del capítulo 16, en textos antiguos no aparece. Hay un manuscrito antiguo que no aparece, pero en otros textos sí aparece. Entonces, no todos los eruditos están de acuerdo en si son o no son, pero nadie puede decir que no porque sí aparece en otros textos. En Primera de Juan aparece otro texto que tiene que ver con la Trinidad. Pero son muy pocos. Después hay algunas cosas, como he dicho, geográficas, personas que son, digamos, de detalle. Y no cambia nada. O sea, no cambia nada. Ninguno de estos textos que te he mencionado y alguno más que pueda haber, no cambia nada el sentido. Tú quitas esos textos y la palabra de Dios sigue igual. Pero lo que vengo a referirme es que nadie puede decir que esos textos no están. Lo que sí se debe decir es algunos historiadores están de acuerdo, y otros, en otros manuscritos, no aparecen. Por eso. Pero el 99,9 de la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo, es completamente seguro. ¿En qué edición de la Biblia ponía lo de José? La Reina Valera del 60 creo que ponía Josías 8 años y la del 95, pero la que acaba de editar Sociedad Bíblica de 2022 ya no figura. Y hay algunas versiones, otras versiones que no figuran 8 años. La de 60 te pone, en la otra te pone 8 años. 8 años, sí. No, pero no, en las dos no, ponen una y en la otra 18. En las dos, entonces es un error tipográfico. Es un error tipográfico. Porque hay otras versiones, si te vas a otras versiones de la Biblia pone 18. Pero a lo mejor no es la versión Reina Valera. Puede haber la versión Reina Valera que ponga 18 años y en otra versión, la versión hispanoamericana. En Reina Valera te pone 8 años. 8 años. Tanto en Reyes como en Crónicas. Pero hay otras versiones de Reina Valera que sí, que en una pone 18 y en otra 8. Pero ya las nuevas que han sacado ya lo han rectificado. Pero hay otras versiones de la Biblia donde sí que queda reflejado Pero que estamos hablando de 1960. Sí. A lo mejor lo que está diciendo, habría que verlo lo mismo, ese dato que está Sí, eso. la de 1909. La de 1909, que habría que verlo. Sí. Y hay otras versiones que sí que lo figuran, pero además que eso es cierto ese dato porque viene recogido en el libro de Jaime Faso sobre hermenéutica, que él ha editado hace mucho tiempo y figura ese dato, ¿no? En fin, este es un tema muy interesante, el tema de la crítica textual, saber de dónde viene nuestra Reina Valera, cuáles son los textos base sobre los que... Porque Reina Valera un día no se encontró y se puso a componer la Biblia, sino que fue a buscar los originales, qué originales usó, o cuál es la base textual de otras versiones, como Reina Valera, Dios habla hoy. Es un tema muy interesante, pero en el momento aquí, porque tiene mucha tela. Los libros, yo no sé si algún